Vamos. Bueno, vamos a empezar hoy. Tenemos la clase de hoy que dije no vamos a hablar de Rosh Hashanah y cuando se toca el shofar, si estamos preparándonos espiritualmente para Yom Kippur. Me parecía que yo necesitaba. Yo hago lo que voy también transitando, pero creo que es para compartirlo. Empezamos el año viendo Kiddushin, ¿recuerdan? Del Talmud, que puede ser que continuemos un poquito más eje Kiddushin, el tratado de Kiddushin, que fuimos abordando temas como las mitzvot determinadas por el tiempo, cómo afectan en el caso de los hombres de las mujeres, y eso también derivó en las últimas clases en hablar en respeto al padre y a la madre, cómo eso se ponía en juego y cómo qué tiempo le destinaba uno a la vida personal y a la Torá. Fuimos como abordando diferentes temas. Cortamos ahí porque venía Rosh Hashanah y pensando primero en los comienzos del año, cuando se celebra Rosh Hashanah y por qué se decidió en esa fecha celebrar un inicio de año, porque habíamos visto que en la Mishnah y luego discute el Talmud hay 4 momentos en que consideramos que comience el año. Y también la idea era avanzar un poquitito sobre el toque del shofar, el por qué no se puede tocar en Shabbat y dónde aparece la discusión de que el shofar no se puede tocar en Shabbat por un tema de que no se puede portar algo en Rosh Hashanah en Shabbat y como que ahí se intercalaban las prohibiciones. En tiempos que algunos decían, no, pero sí se puede tocar, no se puede tocar. Bueno, se había decidido que no se podía aportar algo eh, y había otras explicaciones que explicaban por qué no se podía trasladar el shofar, que tenían que ver con la posibilidad de saber tocarlo o no. Bueno, muchas cuestiones que dejamos ahí e incluso uno de los temas que podíamos ver y abordar, ese no lo tienen compartido, pero lo del shofar sí lo tienen en el texto que está traducido, era ¿qué pasa si yo escucho el shofar de lejos, si cumplo con la mitzvah o no? Que venía en realidad en relación a otros temas y a otro tratado, pero bueno, que una de algunos decían que sí, y otros decían no, tenés que poner intención al escucharlo. Bueno, temas que eran interesantes abordar, pero ahora estamos en Yom Kippur. Luego de Yom Kippur ya les voy anticipando para que nos organicemos, porque va a haber 2 clases en las que son Sukkot y Shmini Atzeret que no vamos a tener. Vamos si quedó algo por cerrar de Kiddushin, cerrarlo, que había algunos temas que a mí me gustaban y me parecían interesantes, y después ya que nos queda como las últimas clases en definitiva, que a mí es el tratado que a mí más me gusta, que es Brajot, bendiciones, y ahí abordar temas sobre los sueños, la interpretación de los sueños, que es... No, bueno. Está para que queden ilusionados. No me vengan ahora que me decaigan que Yom Kippur es más aburrido, porque por favor es el día más importante del año, ¿sí? No digamos nada, que todavía están las puertas abiertas. ¿Sí? No digamos nada. Pero sí, habla en el Tratado de Brajot, se habla de muchos temas y aparece el tema de de la importancia y la interpretación que vimos en un principio también con la Torá, pero en relación a los sueños. Entonces vamos a abordar un poquito eso para el cierre del año, las últimas clases. Y ahora sí, vamos a ir con Yom Kippur y lo que puedan pispear, porque es incómodo leerlos del celular, disculpen que faltaron las copias, días un poco ajetreados estos. eh, Tiene que ver con, a ver, de lo que puedan pispear, porque no siempre nos toca que tenemos primero la Mishnah y después la Gemara. ¿Qué estoy diciendo? Mishnah, Gemara son palabras raras, difíciles o ya es, ay, Debbie, ya lo vimos muchas veces. No, la Gemara, el texto de la Mishnah. Bien, a ver, la Mishnah es el texto que interpreta las leyes de la Torá. Y ahora vamos a abordar la Mishnah que interpreta sobre Yom Kippur, las Salahot, las leyes de la Torá de Yom Kippur, un tema en particular. Y después, ¿qué dice la Gemara sobre lo que decía la Mishnah? Para los que están diciendo, ay, ya me perdí, vamos a breve recopilación, sobre todo porque estamos con otro tratado. En la Torá aparecen algunas que lo leemos nosotros en el templo, tal vez pasa desapercibido, pero algunas son incluso cánticos que hacemos y en otros casos lo leemos de la Torá, en el Maftir.
cuando estemos en el templo y llegue el momento de la lectura de la Torá, no la Torá en sí, sino el párrafo que se lee la segunda Torá y se lee el maftir, digan, esto es lo que nos dijo Debbie, no, no es necesario que se levanten y lo digan, pero que habla en el séptimo mes, en el décimo día, y lo que tiene que ver con Yom Kippur, Vinitem et nafshotehem, y afligirán vuestras almas, y bueno, y toda la descripción antigua de cómo se conmemoraba ese día. Y hay algunas legislaciones más en la Torah respecto a Yom Kippur, pero en la Mishnah lo que tenemos en esos 6 tomos de la Mishnah, yo lo digo tomos, pero son órdenes, el término correcto, hay uno que es Moed, festividades, y dentro del tomo de Moed, festividades, están los diferentes tratados o Masechtot en hebreo, que una festividad, por ejemplo, era Rosh Hashanah, otro es Pesajim, de Pesaj, y otro es Yomá. Bien, pero no dice Yom Kippur, dice Yomá. El día, ¿sí? Ayom, ¿sí? Muy bien, ya terminan hablando arameo, ¿viste? Yo ya me puedo dar por satisfecha. Y en ese tratado dice algo que deben conocer de oído, de prédicas, pero lo van a leer directamente de la Mishnah. Entonces, estamos en la Mishnah, en el tratado de Yomá. Si uno quiere ser más específico, en el Seder, en el orden de Moed, en el tomo de Moed, después en el tratado de Yomá, capítulo 8, Mishnah 9. Cada capítulo se divide en párrafos que se le llama Mishnayot. Sí, se dice de la misma manera que el libro. ¿Qué vamos a hacer? Y en la Mishnah 9 dice, con respecto a quien dice, pecaré y luego me arrepentiré. Pecaré y me arrepentiré. El cielo no le brinda la oportunidad de arrepentirse y seguirá siendo pecador todos sus días. La Briut, salud. ¿Se entiende acá con respecto a quien dice? Pecaré y me arrepentiré. Claro. Pecaré y me arrepentiré. ¿Eh? Claro. Dice, bueno, no pasa nada, yo transgredo y después soy perdonado. Entonces lo vuelvo a hacer y soy perdonado, qué sé yo, me pago la multa si es necesario, pero bueno, lo voy a hacer igual. Bueno, no, no funciona así. Sí, la próxima por adelantado. Claro, claro, me sale más barato la multa que no hacerlo. No, no es así. O sea, en todo caso, hacelo, pero vas a ser un pecador con esas palabras, que es verdad, no es propia la palabra pecado, pero la palabra het, que es transgresión, traducimos como transgresión, pero es pecado. Sí, pero la palabra jete es pecado. Pero esto porque repite, por eso, la repetición. Sí, por la repetición. Porque es como que si lo hicieras una vez sería adecuado, pero la repetición y por eso lo ponen 2 veces. Sí, tal cual. Si vos decís, voy a transgredir, o, a ver, ya la expresión en sí es rara, porque nadie dice, bueno, listo, voy a hacer esto y después me arrepiento. O sea, se refiere a la persona que una vez transgrede y después se arrepiente. Pero ya con intención de decir, bueno, lo vuelvo a hacer, te arrepentiste, no te arrepentiste nada entonces. Con respecto a quien dice, pecaré y Yom Kippur expiará mis pecados, Yom Kippur no expía sus pecados. O sea, sería lo mismo, o sea, no es solamente porque uno piensa en Yom Kippur, pero es en general. Si yo transgredo cualquier día de la vida y me arrepiento, bueno, voy a ser perdonado por Dios. Bueno, no. Y acá volvemos a lo mismo. Si es en Yom Kippur, dice, bueno, yo voy a transgredir, pero después en Yom Kippur voy a ser perdonado, no es así. No, Yom Kippur no expía sus pecados. Recuerden que la palabra Kippur, ¿qué significa? No. Expiación. A ver, la palabra perdón es una manera de poner en práctica la expiación. O sea, a través del pedido de perdón y recibir la disculpa, uno expía su transgresión. Pero la palabra exacta es expiación de Kippur. Eh, Seguimos. Además, para las transgresiones, esta es la parte central que, aparte yo busqué precisamente para decir, quiero encontrar en el Talmud esto para trabajarlo hoy. Es una Mishnah que siempre se enseña a quienes enseñamos para tener bien presente el mensaje central de Yom Kippur, que no tiene que ver solamente con uno mismo individualmente y decir, y vincularse individualmente con Dios, sino que todo es colectivo. Al Heche Hataru Lefaneja.
Tal vez no saben lo que estoy diciendo, pero les suena la tefilá. De hecho, es muy interesante cuando les suena en hebreo y tal vez no importa si saben o no en castellano, pero ya la conocen primero en hebreo. Por las transgresiones que hemos cometido ante ti, ¿sí? O por el pecado. Y leemos todas una lista de transgresiones que probablemente ninguno de nosotros, o sea, digo, ¿eh? 50 líneas. No, y que si una sola persona hizo todo eso, Dios mío. En alguna está. Alguna puede ser que le peguen, ¿sí? Es el tutorial del pecado. Claro, pero Entonces, al final, Pero fíjense, ¿Qué quiere que te explique con tanto detalle? yo voy a decir algo en hebreo y van a entenderme. Bueno, es una orden. Al het shehatati lefaneja o al het shehatanu lefaneja. Catano. ¿Vieron que yo les dije? O sea, es un voto de En confianza. comunidad, Y en pobre el que no. comunidad, ¿Eh? en comunidad, En no individual. comunidad. Está todo en plural. ¿Sí? Y entonces, por más que yo haya hecho 5 de 50, digo todo en comunidad porque no voy a decir, bueno, esta es la tuya, ¿eh? Porque no está bien eso. Señalando el tema. Sí, no es parte, justo Yom Kippur eso no queda bien Yom Kippur, no es la idea. Es como que, porque igual realmente lo que uno hace en comunidad afecta a la comunidad. Tal vez no es la responsabilidad o la palabra culpa que no es tan amable de toda la comunidad. O sea, si no lo hicimos todo y lo hizo una persona, realmente no es justo decir, bueno, todos hicieron esta acción, porque no es real. Pero sí afecta a todos y sí tenemos todos que acompañar la reparación. También porque hay otras cosas que uno sí hizo y que también espera una contención y no decir, te quedas afuera por esto. Entonces, la parte central de esta Mishnah. Además, para las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur expía. Sin embargo, para las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no expía hasta que apacigua a la otra persona. Sí, hasta que hagan un acuerdo entre dos personas. A ver, ¿qué instancias tal cual? Hay dos instancias en las que también pensamos las mitzvot. Las mitzvot se pueden clasificar de distintas maneras y las mitzvot, las acciones que hacemos entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Las acciones y las transgresiones que yo pude haber hecho respecto de Dios o las mitzvot que no cumplí. Mitzvot entre Bein Adam la Makom, entre el hombre y Dios, ¿cuál puede ser? No conservar Shabbat. Sí. Bueno, respecto de eso, el único que le puede incidir y que tiene que ver, o sea, con la espiritualidad y la ritualidad, tiene que ver con Dios. Entonces yo ahí es un camino que tengo que recorrer en sentido espiritual y tratar de lograrlo y para eso rezamos y pedimos perdón a Dios. Ahora, si yo hice tuve una mala actitud, hice una mala acción respecto a un prójimo. ¿En qué momento Yom Kippur sí expía? Una vez que Cuando ya arreglaste con el Claro. prójimo. Que en hebreo dice Ad Sheiratse Javero. Cuando quiera cuando quiere y también cuando la persona logre persuadirlo en el mejor de los sentidos. Que haga que la persona quiera perdonarlo por la manera en que uno tiene de pedir disculpas, por mirar a los ojos, por mostrarse arrepentido, por dar una opción de cómo puedo repararlo. No es simplemente, perdóname. Y uno se siente peor del perdón que recibió, que es como, bueno, listo, ya está. Ya te dije perdón a otra cosa. No, me estás haciendo sentir peor porque realmente no te importa. Lo único que te importa es vos olvidarte del tema. Entonces me está mostrando que no te interesa cómo me dañaste. Es tan importante pedir perdón como quien recibe ese pedido, darlo a conciencia. Sí. Pero si el otro no te lo da, pues igualmente cumpliste con Hay condiciones. tu parte. A la Sí. tercera vez. Tenemos ahí, claro, hoy vamos a ver esto en el Talmud, las leyes que refieren a cómo es el procedimiento, hasta qué momento. Había un montón, fui recortando porque hay muchos temas interesantes, pero vamos a leer en el Talmud ese momento en que dice hasta 3 veces. Lo que creo que salteé es una parte que sí me interesa, pero bueno, que es parte de lo que se menciona, lo podemos traer, que es
Si la persona ya no está con vida, claro. Bueno, El proceso interno que uno puede tener en darse cuenta de que lo daño a otro. sí, Eso me parece tal cual, es un proceso que tiene diferentes pasos, que es reconocer el error, arrepentirse del error y después el pedido de perdón hasta lograr ese perdón. Eh, sí, yo igual eso lo siento como un poco más subdividido y no es que está determinado así como le estoy diciendo, pero sí esos tres momentos que estamos hablando. Hmm. Seguimos. Entonces, ¿desde qué lugar se apoya esto en las fuentes? De manera similar, Rabí Elazar ben Azaria enseñó ese punto del versículo. De todos tus pecados serás purificado ante el Señor. En el libro de Baikra, que es un libro que se habla de muchas veces de rituales frente a Dios, entonces acá se hace una referencia como bibliográfica de, bueno, ¿y dónde dice que yo de mis transgresiones voy a ser disculpado por Dios o purificado por Dios? Bueno, acá dice en el libro de Baikra, de todos tus pecados serás purificado ante el Señor. Para las transgresiones, se vuelve después otra vez a la misma frase, pero no porque repite, sino porque quiere volver a señalar algo. Para las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur expía. Sin embargo, para las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no expía hasta que apacigua a la otra persona. En conclusión, Rabbi Akiva dijo, bueno, tomando esto, esta misma frase que habíamos leído antes, dijo Rabbi Akiva, qué afortunado eres, Israel, ante quién te purificas y quién te purifica es tu Padre Celestial, como está escrito, y rociaré sobre ti agua purificadora y quedarás purificado. O sea, sobre esta mención de que uno es perdonado por Dios, Rabbi Akiva trajo la frase de que sos afortunado porque vos nada más y nada menos que ante Dios vas a ser purificado como el agua. ¿Esto qué les suena? El agua que purifica. Mikve, La Netilat mitbe. Yadayim, ¿sí? Como también aparece este elemento vinculado con la La purificación mitbe. en el sentido de que uno se libera de las transgresiones. Y si bien hoy por hoy nos resulta como hace ruido la palabra puro, impuro y demás, pero tiene que ver con haber pasado por un proceso de reconocimiento del error y reparación. Y el agua como un símbolo, ¿sí? De ese proceso de terminar con toda un reconocimiento del error, un hacer algo respecto de eso y un cierre con la idea de la mikve y el agua que Dios nos rocía ¿con qué agua? Con la lluvia. Porque la mikve, la verdad que lo importante es el agua de lluvia y el agua de lluvia, ¿qué simboliza? Que viene del cielo. ¿Y qué más? Pureza. Bendición, bendición. Bendición. Comida. ¿Eh? Comida, pero claro, Comida. el agua es bendición. Que siempre digo cuando estamos en un espacio y está lloviendo canto, digo, bueno, el agua es bendición, el agua es bendición. A veces me dicen, sí, sí. Nada, Una pregunta. de bendiciones. Debbie, Tal cual. una Basta de pregunta. bendiciones, basta de bendiciones. Acá el paraguas. Debbie, Debbie, una pregunta. Viste que en la mikve te tenés que, o sea, hacer tres inversiones. ¿Tiene Sí. algún significado, además del significado que Fabián nos daba, tiene algún significado cabalístico o las tres inversiones o tiene algún otro Pero significado? siempre, en lo que es la purificación, siempre son 3 días. Dice, ¿por qué 3 inmersiones? Piensen los 3 días de Teshuvá que hizo Yoná rezando, siempre para mostrar un periodo de tiempo de proceso y de arrepentimiento, o los 3 días que caminó Abraham con Isaac. Eh, para hacer una purificación completa son 3, y para el pedido de perdón son 3 veces. Y se va también, se hace 3 filas, vamos a ver acá. Perdón. Netilat también son tres. ¿Qué? Netilat Yadayim. Netilat Netilat Yadayim Yadayim, también sí, son tres. pero es equivalente, la mikvi y Netilat Yadayim, porque es el Sí. agua, eh,
y uno inmerso en o las manos o la persona, pero es el mismo proceso. Claudio, Sí, Fabián había explicado, entre otras cosas, que las tres inmersiones podemos también tomarlas como con el tiempo. O sea, la primera, pensar qué pasó el último tiempo con nosotros. La segunda, en qué situación estamos. Y la tercera, en qué nos comprometemos para mejorar. sí. Bueno, acompaño a la micve, yo tomo la primera como conectarse con el agua en sí, la segunda vinculada a algo del pasado y la tercera con algo del futuro. Y el presente sería una especie de la primera en ese momento, pero sí, son interpretaciones. El proceso que dice la halajá son 3 veces. Y después dice, para terminar con la Mishnah, así leemos un poquito de Talmud, y dice, el baño ritual Mikve Maim de Israel es Dios. Y lo dice nada más y nada menos que el profeta Irmiyahu, Jeremías. O sea, dice, Dios es el baño ritual, es la Mikve Maim, Israel Adonai. ¿Sí? En la Mikve del pueblo de Israel es Dios mismo, que nos libera de todas las transgresiones si nosotros realmente ponemos la cabana en eso. Así como un baño ritual purifica a los impuros, también el santo bendito sea purifica a Israel. Bueno, vamos a la Gemara. Ya saqué una partecita, no es la Gemara directa porque empieza con la primera parte. Eh, Dice, fue enseñado en la Mishnah y ahí sí estamos en el Talmud, ya nos vamos a al tratado de Yomá, página 85b. ¿Sí? Fue enseñado en la Mishnah que la muerte y Yom Kippur expían los pecados cuando iban acompañados de arrepentimiento. Es fuerte, pero se dice que la muerte expía ahora, si previamente y hay un momento de vidui, de confesión, eh, que no es tal vez tan habitual en nuestra manera de ir al judaísmo, pero está presente y existe en los últimos momentos, y que uno puede también, sí, y decir sus últimas palabras y pensar en aquello que pudo haber hecho mal en su vida para irse pleno. Eh, sí, sí. No es, la verdad, no he sido solicitada expresamente desde ese lugar, sí acompañar y estar, pero no, porque no es tan habitual en nuestra manera de vivir el judaísmo, pero está presente. Son cuestiones que nosotros vemos ajenas, pero en realidad que también son parte de nuestra tradición. Eso es por eso. Es tu vida que pasa. Claro, mi papá, que relataba toda su vida. En ese día relató toda su vida. Todo lo que hizo, contó todo lo que hizo en toda su vida. Entonces, quizás, o sea, no me dijo expresamente a mí, pero evidentemente ponía algo que pensaba que estaba mal o no, pero ve toda su vida como una película, la vio. Sí. Le relató. Entonces, quizás en ese momento no. Es por eso, sí, no, tal vez no es la confesión puntual que estamos viendo acá, pero es una manera de hacer un recuento de lo vivido. Sí. Y la Guemará analiza esto de que tanto la muerte como Yom Kippur expían los pecados. Con arrepentimiento sí expían los pecados, pero por sí mismos sin arrepentimiento no lo hacen. O sea, nuestro punto es Yom Kippur. Ahora, no es menor, porque Yom Kippur, ¿por qué está comparado acá? La muerte y Yom Kippur, ¿es lo mismo? Bueno, Yom Kippur. Bueno, se juega la vida y la Sí, muerte. Yom Kippur es con. En realidad. Sí. Eso queda sellado. El libro. Tal cual. Si bien nosotros le damos un sentido más espiritual y moderno, si vemos en la liturgia, estamos frente a la vida y la muerte a ser juzgados, y es un día que desde algún punto nos vestimos y no comemos como ángeles, y en parte estamos como, otros dicen, bueno, como mortajas. Entonces, por eso esta equivalencia de criterios. Pero quién va a vivir y quién se va a morir, es como que está mezclado. sí, y si bien por eso, yo creo que nosotros, por nuestra manera de vivir el judaísmo, que lo digo una y otra vez, y la verdad que a mí me resulta muy fuerte ponerlo en esos términos literales, pero sí pensando en empieza un año, tomar nuevas decisiones, que no nos pase por el costado, que tal vez nosotros celebramos también el 31 como un ritual, pero no estamos pensando siempre
Bueno, ¿cómo fue mi año? No lo ponemos tan en palabras como al menos lo hacemos durante las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Claramente no. Entonces acá dicen, bueno, con el arrepentimiento sí. Seguimos. Digamos que la Mishnah no está de acuerdo con la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, que era, recuerdan, Rabbi Yehuda Nasi, el compilador de la Mishnah. Como fue enseñado en una braita, esa parte, esos textos que no fueron compilados, pero que también se hacen referencia y por eso se conocen, Rabbi Yehuda Nasi dice que por todas las transgresiones en la Torá, ya sea que uno se arrepiente o no, Yom Kippur expía, con la excepción de rechazar el yugo de la Torá y las mitzvot y negar al santo bendito sea él, e interpretar falsamente la Torá y violar el pacto de la carne, es decir, la circuncisión, el Brit Milá. En estos casos, si uno se arrepiente, Yom Kippur expía su pecado, y si uno no se arrepiente, Yom Kippur no expía su pecado. O sea, dice que, según lo que se trae acá que resulta polémico, Rabí Yehuda así nada más y nada menos, dice que Yom Kippur expía igual, salvo, o sea, por más que uno no se arrepienta de cualquier situación, salvo si uno no se arrepiente en estas leyes que acabamos de decir. En estas sí uno se tiene que arrepentir para que Yom Kippur expíe. En las demás no. Bueno, lo traen acá como algo no. O sea, la postura del Talmud claramente es que uno se tiene que arrepentir. Y que esto, por más que lo diga él, es polémico. Siempre está hablando de Dios, ¿no? Todo. Acá es todo. Todo. Pues igual las del hombre y Dios solamente las sabe cada uno. Bueno, pero una cosa, Dios expía, pero no porque uno dice, bueno, no voy al templo ni nada, yo con mi prójimo estuvo genial todo, no necesito rezar en Yom Kippur porque Dios me perdona, no funciona así. Uno va a Yom Kippur, reza, los rezos son la expiación, son la manera de pedir perdón a Dios. O sea, uno alguna actitud tiene que hacer, no es que Dios dice automático. ¿Sí? En el caso de las personas, no es que yo recé, dije al Heche Hatati Hatanu Lefaneja, me quedó eso, por favor. Y Dios me va a perdonar por todo lo que dije acá. No, ahí igual le tengo que pedir perdón a mi prójimo. Pedir perdón y repararlo también. Sí, tal cual. Creo que por eso dice, pecaré, me arrepiento, pecaré, me arrepiento. O sea, pecaré, me arrepiento está bien. Si vos lo volviste a hacer, no lo reparaste. Entonces, ya no sirve arrepentirse porque no hiciste nada al respecto. Sí, Digo que no tiene la capacidad intelectual de hacer ese proceso. bueno, pero en realidad en todos los casos en que uno no tiene el discernimiento, queda eximido de la obligatoriedad y de las mitzvot porque no puede ejercerlas. Entonces, Alguien que no le importa. no, alguien que no le importa tiene el discernimiento pero decide no hacerlo. Claro. No tiene autoridad, no le importa nada. Por eso. Ah, claro. No, la pregunta es, yo entendí que Bea lo dijo. Por la mamá y la hermana, ya está. Si alguien no entiende, no. Si tiene algún impedimento, claro, cognitivo, claro, la halajá se refiere a esos casos. O sea, siempre se tiene en cuenta qué pasa con los que no pueden cumplirlo por distintos motivos. Madre que desautorizó al hijo, ¿cómo es? Claro. Bueno, pero eso es, más allá de la senilidad, tiene que ver, estaba en debate el respeto al padre y a la madre. El origen es lo mismo, si no puede cumplir, no. Si no está facultado, no puede cumplir. Vos decís la mamá. Sí, sí. Sí, pero era más complejo ese caso, porque tenía que ver con no le faltes el respeto a tu mamá, incluso, no recaía en la madre, recaía en la persona. Sí. Sí. De los padres. ¿Por qué el Salmo 27 que estamos leyendo dice mis padres no? Ah, sí, me han preguntado a veces. Sí, no, esa parte. Yo también lo pensé, nunca lo pregunté, pero. Me abandonaron también tiene que ver con algo que es real, aunque es muy fuerte, como se dice, es un salmo escrito en la antigüedad.
no van a estar siempre con nosotros. No es que no me acompañaron en cierto momento. Yo lo pienso desde ese lugar. Sí. Sí, no, digo eso. No desde un lugar claro. De darle. Y es real que es un abandono que la palabra abandono suena muy fuerte, suena como que están presentes y deciden no estar, pero tiene que ver con la Con la edad, finitud con de el... Es que es fallecimiento, se refiere. Claro. Seguimos. La Guemará rechaza esto. Esto no es una prueba. Incluso si usted dice que la Mishnah está de acuerdo con la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, la Mishnah puede entenderse de la siguiente manera. El arrepentimiento todavía requiere de Yom Kippur para completar la expiación, mientras que Yom Kippur no requiere arrepentimiento, sino que expía incluso sin él. Volvemos para atrás un poquitito con lo que quiere decir Rabbi Yehuda Nasi. Sí, algunos tienen compromisos y lo entiendo perfectamente. Así. No, en esta parte está refiriéndose a lo que dijo Rabbi Yehuda Nasi. No es la halajá en general, sino respecto de la discusión de Rabbi Yehuda Nasi. Veníamos hablando entonces, lo que él decía que hay ciertas mitzvot que Rabbi Yehuda Nasi decía, no importa si uno no se arrepiente, Yom Kippur perdona igual, salvo con ciertas mitzvot importantes como el faltar a la Torá, a la interpretación de la Torá o el nombre de Dios, que esas sí requieren arrepentimiento previo. Y la Guemará dice, bueno, no es así, como que en parte también debería ser de todo. Si no es solamente con estas mitzvot en particular que dice Rabbi Yehuda Nasi que hay arrepentimiento, sino que debería ser en todos los casos. Pero vamos a ir avanzando un poquitito para poder, estamos si pueden ver el archivo, es en la página 2. Se enseñó en la Mishnah, el arrepentimiento en sí mismo expía las transgresiones menores, tanto de una mitzvah positiva como de una negativa. O sea, el arrepentimiento expía las transgresiones menores, Aveirot Kalot dice, tanto de una mitzvah positiva como de una negativa. Y la Guemará se sorprende de esto. Ahora que se afirma, obviamente que en el Talmud no dice la Guemará se sorprende de esto, sigue con otra frase y en la traducción se hace como un hilamiento de toda esta situación y dice la Guemará se sorprende o la Guemará replica o replican los sabios de la Guemará, ¿sí? Ahora que se afirmó que el arrepentimiento expía una mitzvah negativa, que es severa y merece latigazo, ¿es necesario enseñar que también expía una mitzvah positiva que es más indulgente? O sea, primero lo que dice es, bueno, si expía el arrepentimiento, una mitzvah negativa y una positiva, ni digas la positiva, porque si expía la negativa, que en general las mitzvot negativas como no matarás, tienen un castigo. Entonces ni siquiera aclares que expide la mitzvah positiva, que es algo generalmente menor. O sea, no hice tal cosa, pero no puse en práctica algo positivo como no hice tzedakah. Siempre vamos para ese lado y se me ocurrió la misma, pero no es que incumplí algo que no puedo hacer. Entonces, ni siquiera aclares que las mitzvot positivas no requieren arrepentimiento. Solamente decir las mitzvot negativas no requieren arrepentimiento. Y listo. Esto no nos enseña mucho, lo que nos enseña es la lógica del Talmud. A veces sí vamos a ir a eso para ver, miren la manera de plantear las leyes que tiene el Talmud de ir y venir, porque esas son las leyes que tenemos al día de hoy. O sea, de ahí, de este tipo de lógica deriva ciertas cuestiones que ponemos en práctica que ni sabíamos que venía del Talmud. Rabbi Yehuda dijo, esto es lo que decía. Es decir, la Mishnah debe entenderse de la siguiente manera. El arrepentimiento expide una mitzvah positiva y una mitzvah negativa cuya violación puede rectificarse con una mitzvah positiva. O sea, ¿por qué se habla de las positivas y las negativas? Por acción y No, porque acá se refiere a las negativas. O sea, sí vale la aclaración, dice acá, porque hay mitzvot negativas que si uno las transgrede, se repara haciendo una mitzvah positiva. ¿Sí? O sea, se refiere a mitzvot que podemos... No hay un ejemplo puntual, pero uno sabe que, bueno, tal vez, no sé, mitzvah negativa.
no me gustaría decir no robarás y lo cumplo, pero si fuera en el caso de no robarás, bueno, después lo reparo haciendo, claro, una devolución o una gran acción que supere ese robo que hice. Entonces a eso se refiere la aclaración. Uno no es castigado por un tribunal por violar una prohibición para la cual la Torá prescribe un acto positivo como medida correctiva y que por lo tanto tiene la misma halajá que una mitzvah positiva. Eh, Hay algunas mitzvot, no digo ojo por ojo, diente por diente, pero que proponen una compensación. Entonces, Una para elegir estos pregunta, casos, sí. Evi. Vos diste el ejemplo de no robarás, porque llevándolo a la realidad, si una persona, suponete, un empresario, comete un acto de corrupción y después, cual la mitzvah positiva sería la donación a un templo, No, no no, sé no, no. si, bueno, Por favor, ¿entendés? por favor, No, no no, estoy bueno, avalando algo pero así. se Lo puede dije como un entender ejemplo al eso. Ojo, pasar, yo es estoy en verdad. desacuerdo. Estoy en desacuerdo, entonces, viste, se presta a una situación media No, porque confusa. toca también situaciones actuales. No es que tipo, porque tiene que haber una normativa que acompañe eso. Lo Por dije como eso, un viste. ejemplo así, por decir, pero hay todo Ok. un procedimiento más claro. Pero para que se refleje al menos la intencionalidad. Pero es verdad, no es que yo robé acá, entonces por acá me siento mejor conmigo mismo, pero sigo robando acá. No, pará. Exacto. No, no. No, no, bueno, por eso no Tiene se que ser algo que presta a realmente repare la confusión. acción previa, no que me haga sentir mejor diciendo, pero si yo estoy donando todo esto, ¿qué importa si saco de acá? No, esa es tu ley interna que no funciona así. Ok. ¿Vos querías decir algo? Ah. La Guemará pregunta, ¿pero acaso el arrepentimiento no expide una mitzvah negativa completa? La Guemará plantea una contradicción de otra fuente. Se enseñó que estas son transgresiones menores. Una mitzvah positiva, bueno, perdón, esto es una digresión que ya no viene tampoco a cuento, pero para quedarnos un poquitito con esta situación de el arrepentimiento, que en realidad, en conclusión, termina siendo necesario para poder ser expiado, poder ser redimido en Yom Kippur. Excepto por no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, sobre la cual la Torá afirma, porque Dios no absolverá a quien a quien tome su nombre en vano. Eso es lo que leemos en los 10 mandamientos. Kilori enake Adonai et asher isat shemol hayao. Si no me equivoco, que lo leí tantas veces que me lo acuerdo. O sea, Dios no va a absolver al que tome su nombre en vano. La Gemara responde, no es que esta sea la única mitzvah negativa que no sea una transgresión menor. Más bien es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y cualquier prohibición similar, es decir, todas las prohibiciones severas que conllevan un castigo judicial. Vamos a avanzar un poquitito más. Em, Vamos a la página 3, donde dice 86A, la página 86A. Más adelante, sobre el tema del arrepentimiento, el rabino Hama Bar Hanina dijo, grande es el arrepentimiento, ya que trae sanación al mundo, como está escrito, yo sanaré sus rebeliones, los amaré libremente, en el profeta Osea 14:5, que enseña que el arrepentimiento del pecado trae sanación. ¿Qué les dice esto? Tranquilidad interna. No, pero también dice, es paradójico decir, qué bueno que es el arrepentimiento, porque en realidad qué bueno que es haber transgredido y arrepentirse. Pero a veces a partir de una mala acción que me lleva a un arrepentimiento, se tiene una reparación importante. Eh, y yo tomo esto con que en realidad tenemos que poder avanzar, seguir adelante y tomar que si ya se hizo una mala acción que lleva un dolor, y luego se hizo una reparación que llevó un alivio, bueno, valoremos eso y dejemos realmente atrás lo anterior, porque si no va a ser siempre sí, pero lo que pasó, bueno, pero ya está. Casi un concepto freudiano. Mm. Sí. Es psicólogo, entonces. Sí, posiblemente. La Torá lo sacó de Génesis. No, y perdón, cuando veamos el tema de la interpretación de los sueños va a quedar muy claro. Sí, Hago una observación. sí. La sacamos para otro momento. Porque acá el arrepentimiento, a ver, voy a un caso contemporáneo, ¿no? Que es la violencia doméstica, ¿no? Uno puede
sinceramente arrepentirse, pero no sé si llega a asumir la inhibición de repetir el hecho. Bueno, pero ya vimos que pecaré y me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré. Pero, digamos, si no, es como otra instancia adicional. Por ahí se arrepiente sinceramente. Le Pero pide no disculpas. funciona, pero si se vuelve, no. Un caso polémico. Sí, sí, La sí. separación del Pero- arrepentimiento sea- Pero internamente las personas asumen que no lo van a poder hacer más. Perdón. Es que hay un límite ahí en que incluso si lo asuma, pero lo vuelve a hacer y está dañando la integridad física de la familia, igual tiene que seguir el proceso porque cada uno igual tiene que hacer un proceso de reparación. Pero eso no quiere decir que el vínculo No, pueda por eso yo continuar. digo que como que yo voy al punto que la palabra arrepentimiento me resulta insuficiente. No, bueno, pero también está la parte de la otra persona en aceptar el perdón. Si lo va a volver a hacer, ¿no? Pero igual, Guille, y ahora Claudio también quería hablar. Acá me parece re interesante porque primero tenemos que ir a casos reales, no solamente hablar de la transgresión yo saqué toda una parte que habla de los sacrificios animales que no nos repercute a nosotros, son tecnicismos para nosotros al día de hoy, y sí tenemos que pensar en casos así. Pero empezamos diciendo, el que dice, pecaré y me arrepentiré, la verdad que lo tomamos como, ay, qué vivo, pero en realidad puede ser este caso. Voy a golpear y la verdad que me arrepiento porque veo cómo sufrís, me arrepiento. Bueno, no sé si realmente alguien puede decir, bueno, fue una vez. Yo no sé si puede decir fue una vez, la verdad. Hay cosas que ni siquiera puede ser ni una vez, pero no se puede estar en cada familia, pero si es algo que es recurrente, acá se dice que no. O sea, y acá se dice la segunda vez. Y se dice no de un caso de violencia, pero al menos si pensamos en el caso de violencia, lo que acá dice es no. Y es verdad, uno puede decir sí, pero acá lo que se dice es que la persona puede tratar de apaciguar a la otra persona, sí, pero incluso si van 3 veces y la otra persona no quiere, ya está, hay un límite para eso. Y ese límite puede ser la otra persona no quiere porque no sucede. Y en otros casos puede ser perdón, como habías dicho, Steve, bueno, no, la otra persona dice, ay, bueno, no sé, bueno, eso está mal, está condenado también, es una crueldad. Claudio, vos querías decir algo y Ricardo también, y después seguimos, quiero seguir leyendo para poder llegar a todo lo más posible. Bebe, el planteo de mi amigo Guillermo. Sí. Ahí lo que yo veo es una enfermedad, porque el que golpea y vuelve a golpear es una enfermedad. La verdadera teshuvá implica pedir perdón y no repetir. Sí. Es lo que quiere decir Sí. también, que es una enfermedad ya de la persona que va a ser. Igual, ojo, o sea, enfermedad o lo que tal vez una cuestión, no sé cómo determinarlo, porque el término enfermedad a veces engloba lo inimputable y hay que ver, claro, cada caso. Pero sí es algo que va más allá del límite habitual consciente de un vínculo que uno puede conversar y ver de reparar. Un psicólogo te diría que falta el mecanismo inhibitorio, pero Bueno, sí. Bueno, pero además, digamos, que convengamos que hay una patología en ese vínculo. Tal cual. Puede obviar que no, hay una no patología. Sí. digamos, no me quiero Por meter. eso, como también lo que dijo Bea, hay otras cuestiones que a mí me maravilla porque la alajá de hace miles de años también lo contempló, que si hay otras cuestiones vinculadas a esto se habla de la normativa. Nos guste o no, la palabra normativa tiene que ver con casos más habituales y no con casos particulares que requieren otro tipo de decisiones. O, por ejemplo, bueno, no podés ejercer las mitzvot con conciencia, entonces esto no aplica en tu caso, o lo que estamos viendo de una situación que pone en riesgo la integridad física. Keren, No sé si vamos a llegar a tiempo, pero por ahí lo que estaban hablando ya dice sí, acá en el 87b sí, ahí que vamos. el pecador que su pecado tiene dificultad para abandonarlo. Por ahí Bien, es eso. ahí vamos a seguir entonces. Muy bien, Keren, va avanzando. Em, primero antes dice en la 86b se enseñó en una braita que el rabino Yosei Bar Yehudá dice, cuando una persona comete una transgresión, la primera vez es perdonada, la segunda vez es perdonada,
La tercera es perdonada, pero la cuarta vez no es perdonada, como se afirma, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel, pero por la cuarta no la revocaré. Dice el profeta Amós. Y dice, Dios hace todas estas cosas 2 o 3 veces con el hombre. Acá no dice pecaré, me arrepentiré. Habla de una persona que 3 veces comete la misma transgresión. No sé si se dijo, si se arrepintió o no. Hasta 3 veces es perdonado por esto y en la cuarta ya no. No, si el otro sigue vivo, entonces lo perdona 3 veces. No, acá dice incluso más vinculado a Dios. La Gemara vuelve a interpretar la Mishnah. Así afirma que quien dice pecaré, me arrepentiré, no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Gemara pregunta, ¿por qué necesito que la Mishnah diga 2 veces pecaré y me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré? La Gemara explica que esto concuerda con lo que Rab Una dijo que Rab dijo, como Rab Una dijo que Rab dijo, bueno, lo retoma como citando autoridad. Una vez que una persona comete una transgresión y la repite, se le permite. La Gemara se sorprende ante esto. ¿Puede entrar en tu mente? Creo que es Salkadatja. ¿Cómo se te ocurre sería? O sea, es una traducción rarísima. Es cómo se te ocurre. ¿Cómo se le permite volver a hacerlo? Más bien di que se le vuelve como si estuviera permitido. O sea, no es que se le permite a volver a transgredir, sino que como que vuelve a hacerlo, como si estuviera permitido hacerlo, pero no es que se le permite hacer. En consecuencia, el pecador que repite su pecado tiene dificultad para abandonarlo y la repetición de su pecado se refleja en la repetición de la frase. O sea, alguien que le cuesta no hacer eso. No es el caso que dicen, yo me arrepiento y listo. No, porque no tiene dificultad, lo hace de vivo. Y tampoco, o sea, acá dice el que tampoco es que te dejan hacerlo 2 veces, sino que te cuesta dejar de hacerlo. Bueno, te damos la chance 3 veces. Punto. Se afirma en la Mishnah que si uno dice, pecaré, Yom Kippur expiará mis pecados, Yom Kippur no expía sus pecados. La Gemara comenta, digamos que la Mishnah no está de acuerdo con la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, etcétera, que ya habíamos visto antes. La Gemara responde, incluso si dices que la Mishnah está de acuerdo con lo que dice Rabbi Yehuda Nasi, es diferente cuando es sobre la base de que se le permite pecar. Incluso Rabbi Yehuda Nasi está de acuerdo en que Yom Kippur no expía las transgresiones que uno comete solo porque sabe que Yom Kippur las expiará. O sea, no hay una especulación. Ni siquiera Rabbi Yehuda Nasi dice, no importa que te arrepientas, o algo así había dicho antes. Bueno, pero no dice que vos estás calculando que igual Yom Kippur te perdona. O sea, vos podés no arrepentirte y Yom Kippur te perdona, pero no, pero tiene que haber no te está permitido transgredir por eso. Fue enseñado en la Mishnah. Yom Kippur expía los pecados cometidos contra Dios, pero no expía los cometidos contra otra persona. Rabbi Yosef Bar Abu planteó una contradicción entre... vamos más abajo, porque ya nos queda poco tiempo y quiero ver cómo es el procedimiento del pedido de perdón. Próximo párrafo. Rab Yosef Bar Abu le dijo, si es así, di lo siguiente respecto a la última cláusula del versículo que dice, cuando me perdona un compañero. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Bueno, esto es difícil, no, todavía falta un poquitito. Si un hombre peca contra otro, Dios lo perdonará. Si el pecador apacigua a la otra persona contra la que ha pecado, será perdonado. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Arrepentimiento y buenas obras. Bueno, se toma un poquito un versículo que habla de rogar, se usan las mismas palabras que rezar. Entonces se hace una equiparación entre pedirle a otra persona que te perdone y rezarle a Dios para que te perdone. Rabbi Itzhak dijo, quien enfurece a su amigo incluso solo verbalmente debe apaciguarlo como está escrito. Hijo, si te has convertido en fiador de tu prójimo, o sea, en realidad si le debes plata a tu prójimo, si has dado la mano a un extraño, estás atrapado por las palabras de tu boca, haz esto, hijo mío. Líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Bueno, ve, humíllate, no es la palabra más hermosa, e incita a tu prójimo. Esto debe entenderse de la siguiente manera. Si tienes dinero que le debes, abre la palma
de tu mano a tu prójimo y paga el dinero que debes. Y si no, si has pecado contra él verbalmente, aumenta amigos para él. Es decir, envía a muchas personas como tus mensajeros para pedirle perdón. Rav Hizda dijo, y uno debe apaciguar a quien ha insultado con 3 filas de 3 personas. Como se afirma, se presenta entre los hombres y dice, he pecado y he pervertido lo recto y no me ha beneficiado. O sea, dice una frase de Job. Rav Hizda interpreta la palabra Yashor como relacionada con la palabra Yurá fila. O sea, dice, hace 3 filas con 3 personas que en realidad serían testigos de que le estás pidiendo perdón. Y decía esa frase. El versículo menciona el pecado 3 veces. O sea, ¿por qué hay que decir este versículo? Porque dice 3 veces la palabra pecado. Es como una fórmula. Seguimos un poquito más. El rabino Yosef Bar Hanina dijo, quien pida perdón a su amigo no debe hacerlo más de 3 veces. Como está escrito, por favor perdona la transgresión de tus hermanos y su pecado porque te hicieron mal. Y ahora pues perdónalos. A ver, hay que hacerlo hasta 3 veces porque los hermanos le dijeron a Yosef en este versículo 3 veces la palabra por favor. Que acá en castellano no se nota, pero en hebreo sí se nota. Dice ana, na. ¿En qué momento le pidieron a Yosef perdón? No es en la parte que ustedes piensan. Es cuando ya los había perdonado y Jacob fallece, Jacob o Israel, los hermanos volvieron a tener miedo de que Yosef, que ya estaban ellos viviendo con él en Egipto, se las agarrara con él. Entonces le volvieron a pedir perdón y Yosef les dijo que no les iba a hacer nada, que Dios lo guiaba y que él ya los había perdonado. Pero de este versículo que habla del perdón máximo, que es Yosef con sus hermanos, se saca la ley que dice 3 veces tenés que pedir perdón. ¿Por qué? Por este pedido de perdón de los hermanos a Yosef que 3 veces figura el por favor. El versículo entonces dice usa la palabra por favor 3 veces, lo que indica que no es necesario pedir más de 3 veces, tras lo cual el amigo ofendido debe ser apaciguado y perdonado. Y si el amigo ofendido muere antes de que pueda ser apaciguado, se reúnen 10 personas, se las coloca ante la tumba del amigo ofendido y se dice delante de ellas, he pecado contra el Señor Dios de Israel y contra fulano a quien herí. O sea, incluso en el momento en que la persona ya ha fallecido, tenemos la chance, con 10 personas que vean que está sucediendo eso, de pedirle perdón. Y vieron que en un entierro hay una parte que es mejila, que es el momento en que pedimos perdón a la persona y esa persona, y también recibimos un perdón no dicho por esa persona, si quedó algo por conversar. Para ir terminando los últimos párrafos, la Gemara relata que Rabbi Irmiyá insultó a Rabbi Abba, lo que provocó que este último tuviera una queja en su contra. Rabbi Irmiyá fue y se sentó en el umbral de la casa de Rabbi Abba para pedirle perdón. Cuando la criada de Rabbi Abba derramó el agua sucia de la casa, que vaya a saber que tenía ese agua sucia, pobre tipo, el chorro de agua cayó sobre la cabeza de Rabbi Irmiyá. Dijo sobre él mismo, me han convertido en un montón de basura, ya que están vertiendo agua sucia sobre mí. Y recitó este verso sobre sí mismo. ¿Quién levanta al necesitado del montón de basura? Bueno, el que fue a pedir perdón, de hecho, le tiran encima toda ese agua sucia y dice una frase pidiendo como que, bueno, por favor, ser redimido, que cantamos cuando hacemos el Alel. Meki mi mea fardal, me ashpoteari me vion. Los tefileros les debe sonar en algún poquitito. O sea, ¿quién levanta al necesitado? Bueno, es Dios, ¿sí? Y que lo lleva otra vez a las alturas. Rabbi Abba escuchó lo sucedido y salió a saludarlo. Rabbi Abba le dijo, ahora debo salir a apaciguarte por este insulto. Como está escrito, bueno, y vuelve a ese versículo que dice, yo te tengo que apaciguar a vos. Ahora se revirtió la situación. Y por último, algo muy lindo para cerrar, se cuenta que cuando el rabino Seira tenía una queja contra alguien que lo insultaba, caminaba de un lado a otro frente a él y se presentaba para que la persona pudiera acercarse y apaciguarlo. El rabino Seira se puso a disposición para que le fuera fácil disculparse. O sea, también es una cuestión muy humana ponerse a disposición de la persona que estuvo mal para decir, cuando vos
hagas lo que tengas que hacer de tu parte, yo estoy acá y estoy disponible. Y creo que pensando en Yom Kippur, esa es una acción también de nobleza. No solamente pensar en pedir perdón, sino también en abrir el corazón nuestro y, en lo posible, mientras no implique una situación irreparable, poder restablecer nuestros vínculos para bien. Bueno, Hatimato va, gente. Gracias, Hatimato. Fátima, va.